A ver, es una pregunta que mucha gente se hace, porque con los años se empieza a perder músculo, incluso manteniéndose activo. Bueno, resulta que la respuesta podría no estar solo en las pesas que se levantan, sino en algo mucho, mucho más pequeño, un interruptor bioquímico escondido en el corazón de nuestras células. Hoy vamos a meternos de lleno a investigar el papel de una enzima que es clave en todo este asunto. Imagínense eso por un segundo. ¿Qué tal si hubiera un interruptor metabólico que, sin que nos diéramos cuenta, estuviera saboteando los músculos desde adentro? Esa es la pregunta central que vamos a responder. Y la respuesta, créanme, es fascinante. Muy bien, para entender bien esta historia tenemos que presentar a nuestros dos protagonistas. Por un lado, una condición que seguro a todos nos suena, y por el otro, una enzima, una casi desconocida que controla las centrales energéticas de nuestros músculos, las mitocondrias. Y aquí están. Primero, la sarcopenia, esa pérdida de músculo y de fuerza que suele asociarse con la edad. Y luego, la PDK4, una enzima dentro de nuestras mitocondrias que es como el interruptor maestro del metabolismo. Hoy vamos a ver cómo estas dos cosas están fatalmente conectadas. Perfecto. Pero antes de empezar a atar cabos, necesitamos una pequeña clase de biología, pero súper rápida, se los prometo. Para entender por qué un músculo se daña, primero hay que saber de dónde saca su energía. Esta es la llave que abre todo el misterio. Pensemos en esto con una analogía muy simple. Un sprint contra un maratón. Para una explosión de energía, ¡pum!, para un sprint, las células usan la vía glucolítica. Es rapidísima pero poco eficiente y, ojo, ocurre fuera de la mitocondria. Ahora, para un esfuerzo largo y sostenido, como un maratón, se necesita otra cosa. Ahí es donde se activa la fosforilación oxidativa, dentro de la mitocondria. Es más lenta, sí, pero es una verdadera fábrica de energía, súper eficiente. Al final del día, las dos vías buscan lo mismo, producir ATP. El ATP es, digamos, la gasolina de nuestras células. Pero el punto clave aquí, el que tenemos que recordar, es que la vía del maratón, la fosforilación oxidativa, es la que de verdad mantiene a nuestras células saludables y funcionando al 100% a largo plazo. Dependemos totalmente de su eficiencia. Entonces, ¿cómo llega el combustible a esa fábrica de energía? Bueno, la glucosa de la comida se transforma en algo llamado piruvato. Este piruvato se queda a las puertas de la mitocondria listo para entrar a esa vía del maratón. Pero necesita un pase, no puede entrar así como así. Y ese pase se lo da una enzima que es como un portero, la PDH, o piruvato deshidrogenasa, que lo convierte en un formato que la mitocondria sí puede usar. Y es justo aquí, en este preciso momento, donde entra en escena nuestro personaje principal, la enzima PDK4. Ojo, no es el portero, es la que controla al portero. Es el verdadero interruptor que maneja todo. La PDK4 es lo que se conoce como una quinasa. Su trabajo es básicamente apagar o encender a otras enzimas. Y su decisión más importante es si la célula debe quemar glucosa para energía rápida o si debe cambiar de carril y empezar a quemar grasas para un suministro más lento. Esta habilidad de cambiar de combustible se llama flexibilidad metabólica y es absolutamente vital. Y esto es importantísimo. La PDK4 no es la villana de la película. Para nada. De hecho, la necesitamos. Cuando ayunamos o hacemos ejercicio de larga duración, ella se activa para que quememos grasa y así guardemos la glucosa para el cerebro. El verdadero problema empieza cuando este interruptor se queda pegado, atascado en la posición de quemar grasa todo el tiempo, incluso cuando no debería. Miren cómo funciona este bloqueo paso a paso. Primero, por distintas razones como el envejecimiento, la PDK4 se sobreexpresa, o sea, se produce de más. El interruptor se queda en on. Al estar siempre encendida, ¿qué hace? Inactiva a nuestro portero, la enzima PDH. Con la PDH fuera de juego, el piruvato ya no puede entrar a la mitocondria, la puerta está cerrada, y la célula no tiene más remedio que quemar únicamente grasas para sobrevivir. En un cuerpo sano, la cosa funciona así. Después de comer carbohidratos, la insulina sube, y una de sus tareas es apagar la PDK4. Es como si le dijera al cuerpo, atención, acaba de llegar glucosa fresca, vamos a usarla. Pero si hay resistencia a la insulina, este mecanismo de apagado no funciona bien, y la PDK4 puede quedarse activa, bloqueando el paso de la glucosa.
Bien, ya entendemos el mecanismo. Ahora sí, vamos a conectar todos los puntos. ¿Qué le pasa exactamente al músculo cuando este bloqueo metabólico se vuelve crónico, se vuelve permanente? Aquí es donde la cosa se pone seria. Forzar a la mitocondria a quemar solo grasas todo el tiempo es como ponerle diésel a un motor de gasolina. Se desata un desastre, una cascada de daños. Primero, sube el estrés oxidativo, y la célula se llena de radicales libres, que son muy dañinos. Segundo, la producción de energía se vuelve malísima. Tercero, las mitocondrias sanas se empiezan a romper, a fragmentarse en pedazos más pequeños y débiles. Y por último, el sistema de limpieza de la célula, la mitofagia, falla. Así que la célula se queda llena de todas estas mitocondrias defectuosas. Y todo este daño en las mitocondrias no es solo un efecto secundario. No, es el punto de partida para un ataque directo contra el músculo. Y este ataque tiene dos frentes, dos maneras muy específicas y destructivas de actuar. El primer frente de ataque es la degradación. La PDK4, al estar sobreexpresada, activa unos genes como el FOXO, que son como un interruptor de autodestrucción. Una vez que FOXO se activa, le da la orden a la célula de que empiece a deshacer sus propias proteínas. A este proceso se le llama proteólisis. Dicho de forma simple, el músculo empieza a canibalizarse, a comerse a sí mismo desde adentro. Y el segundo ataque es igual de devastador, el bloqueo de la reparación. Para crear músculo nuevo, se necesita una molécula fundamental llamada miogenina. Es como el jefe de obra. Bueno, pues la PDK4 superactiva interfiere con ella, la marca para que sea destruida. Así que el panorama es desolador. No solo se está degradando el músculo que ya existe, sino que se está impidiendo activamente que se construya músculo nuevo. Es un golpe doble. En esta tabla se ve el contraste clarísimo. Un músculo sano, mitocondrias eficientes, se construye más proteína de la que se destruye y la PDK4 está en equilibrio. Ahora, un músculo con sarcopenia, todo al revés. Mitocondrias disfuncionales, la degradación le gana a la construcción y la PDK4 está por las nubes, crónicamente sobreexpresada. El resultado final es un círculo vicioso terrible. Las mitocondrias dañadas provocan que se pierda músculo, pero claro, un músculo más pequeño y débil es menos activo metabólicamente, lo que a su vez daña todavía más a las mitocondrias. Es una espiral descendente que con el tiempo solo se acelera. La conclusión entonces es bastante clara. La verdadera salud muscular va mucho más allá de levantar pesas. Comienza en lo más profundo de la célula, en ese equilibrio energético tan delicado de nuestras mitocondrias. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si la clave para mantener los músculos fuertes está en esas pequeñas centrales energéticas, ¿qué estamos haciendo para cuidarlas?